Las siluetas, sin reparar en el interior, nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Y en esta parte del programa, los invitados, Jorge Lechman, del bloque del Movimiento Popular Fueguino, presidente de la comisión número 3, entre otras cosas, de Recursos Naturales. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y Eduardo Barrientos, del bloque del Justicialismo. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Antes de comenzar con el tema que por el cual fueron convocados por la producción del espejo, me parecía interesante poder también tener cierta continuidad en función del bloque anterior. Guillermo Borman decía, bueno, a partir de un fallo, de algún modo se clarifican roles. La justicia dice, bueno, ustedes hacen esto y ustedes aquello. Hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Por supuesto. Pero esto es necesario porque no hay hoy un ordenamiento normativo que saque de esta situación mixta, ¿no? Al agua y las cloacas en Ushuaia. Mira, nosotros desde el bloque del Movimiento Popular Fueguino y con el acompañamiento de diferentes bloques hemos presentado un proyecto de ley para que en la legislatura pueda tratar los diferentes roles del Estado, ¿no? A quién le compete tal o cual cosa. Así que este tema es un tema que nos viene preocupando, que lo venimos charlando y hemos tenido también en forma indirecta charlas tanto con el Poder Ejecutivo Provincial como con la Municipalidad de Ushuaia, principalmente sobre el tema de obras sanitarias. De obras sanitarias. O sea, pero no una ley específica de obras sanitarias, sino algo más amplio que reacomode todos los roles. Es que creo que tenemos que hablar sobre todos los roles del Estado, ¿eh? La duplicidad y muchas veces, al no haber reglas claras, los diferentes organismos se desentienden con sus obligaciones. Sí, creo que además no se optimizan los recursos. Sí, y no obstante esto, además también hemos generado un proyecto de resolución donde instamos al gobierno de la provincia a generar una mesa de conversaciones con el municipio para hablar claro y concretamente del traspaso de obras sanitarias al municipio. Eso es un proyecto que ya se aprobó, pero digamos, todavía no hay novedades. A ver, de la misma manera que se hacían los desentendidos de quién tenía que atender alguna cosa u otra, y tuvo que la justicia sentarlos y de alguna manera ordenarlos, también se hacen los desentendidos con esto, ¿no? Pero claramente es una cuestión de voluntad política. La verdad que si... Porque además esto no es un tema nuevo, hace años que discutimos esto. Pero la verdad que hablar de un municipio, el Ushuaia recicla, el medio ambiente y demás, y vivir chapoteando cloaca, la verdad que es medio hipócrita como política de Estado. Me parece que lo que tenemos que hablar profundamente es precisamente esto, cuáles son las políticas de Estado que van a generar el mejor vivir para los ciudadanos, porque si en definitiva lo que buscamos cuando nos presentamos como candidatos a determinados estamentos es porque decimos que lo que buscamos es el bienestar de nuestros vecinos. Ahora, si buscamos el bienestar de nuestros vecinos y necesitamos que un juez nos diga hágase cargo de la cloaca porque están contaminando, porque están destruyendo el medio ambiente y demás, la verdad que es poco responsable la clase política que me involucra. Claro, porque digo, lo que falta es un acuerdo político. No acuerdan políticamente e interviene la justicia. Hablábamos de obras, a mí me parece siempre muy interesante todo aquello que de algún modo tiene que ver con el vecino, ¿no? Obras de infraestructura eléctrica, lo que tiene que ver con las cloacas, con la calidad de vida, lo que tiene que ver con el hábitat, con la posibilidad de tener una vivienda propia, pero todas estas obras necesitan recursos. Nosotros tenemos recursos de coparticipación federal en lo que tiene que ver con las regalías hidrocarburíferas. Por eso también ponemos mucho hincapié en ver qué va a pasar con ISUR. Hoy hubo una reunión dentro del ámbito de la Comisión 3 en la legislatura, más allá de las reuniones anteriores, en Buenos Aires, en los despachos y demás, donde se presentó el plan de desarrollo. ¿Quedó alguna duda? Mirá, ¿qué pasa después de esta reunión? Hoy, por primera vez, se da lo que se debió haber dado desde un primer comienzo, que es tratar un tema sobre recursos naturales que pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego en el ámbito que corresponde, que es el ámbito legislativo. La verdad que dudas sobre la inversión nunca hemos tenido. Sí hemos tenido siempre dudas y hemos puesto el acento sobre esas dudas en lo que es la responsabilidad social empresaria, que nos parecía para la envergadura de la inversión muy poca. Y hemos solicitado en diferentes momentos, ya sea la empresa en los diferentes despachos legislativos, como también se lo hemos hecho saber públicamente y hoy principalmente en la comisión, algunas de las apetencias que tenemos como ciudadanos y responsables
quizás de tomar la decisión de otorgar esta concesión sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de nuestros habitantes. Más allá de que la salud no sea un problema de YPF, nosotros entendemos que si se están quedando con los recursos más valiosos que tiene la provincia, podrían hacer una inversión en salud. Y por ahí uno es pretencioso cuando solicita un hospital en la ciudad de Río Grande, un hospital en la ciudad de Ushuaia, pero algo queremos que es que el Estado, me parece que tenemos que empezar a cambiar un poco la cabeza también, ¿no? El Estado somos todos, cada uno en el sector que le corresponde, con la responsabilidad que tiene, ¿no? No es que todo tiene que venir de un gobierno. Me parece que también el sector privado y todos los que conformamos el Estado en su conjunto, es que muchas veces, debemos poner... Muchas veces es imposible que el Estado pueda... Yo bueno, soy defensora precisamente de la cuestión del gobierno. Imagínate que yo soy menos defensor que cualquiera de esta gestión de gobierno. Pero tenemos que también a ser reconozco equitativos. y veo los números y veo que los hospitales, por ejemplo, van a seguir en la misma condición, porque cuando veo el presupuesto, que el mayor porcentaje se utiliza para salarios, es imposible y quizás también por la falta de gestión no se pueden concretar un montón de cosas. Entonces, vemos la posibilidad de ahora de concesionar los recursos más valiosos que tiene la provincia y decimos, bueno, vamos a tratar de sacarle algo. ¿Y qué consiguieron en esta reunión? Hay una cuestión que se plantea, que por lo menos de la legislatura lo planteamos como una ventana de oportunidades, que se nos abrió a partir del cambio de titularidad de quien tiene la concesión. Cuando negocia la provincia, negocia con Apache, ¿cierto? En el transcurso de que ya había cerrado la negociación y había salido el decreto que nos envían a la legislatura, que esto fue el año pasado, cambia la figura jurídica de Apache y es comprada Apache por YPF. Y además en el marco de lo que significó la nacionalización del 51% de Repsol, transformándose nuevamente en empresa del Estado YPF y demás. Era una oportunidad que se nos abría y que me parecía que era un error no aprovecharla. Había cosas que con Apache no se podían discutir. Las colas que se hacen en las estaciones de servicio por falta de combustible, la verdad que no se podían discutir con Apache porque eran de YPF. El cupo de garrafa social no se podía discutir con Apache. Las nuevas estaciones de servicio o readecuación de las estaciones de servicio tampoco se podía discutir con Apache, eran propiedad de YPF. El traspaso de Planta Orión tampoco se podía discutir con Apache porque era propiedad de YPF. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Aprovechar esta ventana de oportunidades para en función de la responsabilidad que nos brinda el electorado cuando nos pone donde nos pone, defender los intereses de nuestra provincia. Claro, y esto fue lo que nosotros buscamos. ¿Y qué es lo que se consiguió? Y la verdad que se ha avanzado mucho desde el momento que empezamos a hablar a la fecha. Nosotros también en la legislatura fuimos los impulsores de la ley del compre fueguino. Y la verdad que en el contrato con Roche, el compre fueguino no figuraba en el contrato de renegociación. Sí ya figura en este contrato, pero esto hay que reglamentarlo, la provincia tampoco lo ha reglamentado. Sin embargo, hoy acordamos que se va a hacer en el marco de un programa que tiene la propia YPF, y van a generar un convenio con la Cámara Metalmecánica de la ciudad de Río Grande para poder empezar a incorporar esas empresas de servicio petrolero al trabajo directo en los yacimientos de YPF. Mano de obra. Se acordó y no hubo ningún tipo de objeción la posibilidad de incorporar, de la misma manera que tenemos en la provincia la obligación de incorporar un porcentaje de los trabajadores que vengan de los sectores de capacidades diferentes, también sean incorporadas personas con capacidades diferentes dentro de ISUR. Y eso tampoco lo habíamos discutido en ningún momento, se discutió hoy y se pudo avanzar y la verdad que acordaron rápidamente que había que trabajar en ese sentido. ¿Qué rescatamos nosotros? Hay modificaciones, hay una adenda. Nosotros rescatamos de este tiempo que si como pretendían algunos bloques políticos, esto en el mes de abril, cuando ingresó el proyecto a la legislatura, se hubiese votado sobre el libro cerrado, ninguna de estas cosas que hoy la empresa está dispuesta a charlar y quizás a concederle a la provincia, se hubiesen logrado. Entonces, la verdad que siento que hemos acertado al haber puesto el punto en que la responsabilidad social empresaria
era demasiado poco para lo que se estaban llevando. ¿Qué pasa con las estaciones de servicio? Porque ya había habido en la reunión de Río Grande, en la presentación pública, el anuncio que hizo cierto rum, porque decía, bueno, esto está atado a la renegociación de la instalación de una nueva estación de servicio en Río Grande, la factibilidad en Ushuaia. Pero yo lo que escuché hoy fue que además hay que tratar de redimensionarlas, de modernizarlas, en función de esta necesidad que tienen ambas ciudades. La empresa hoy fue clara. La habilitación de una nueva estación de servicio en la ciudad de Río Grande, como así también el estudio para una estación de servicio en la ciudad de Ushuaia, y modernizar las estaciones actuales no tiene nada que ver con la adenda. La empresa ya está dispuesta a hacerla, así que la verdad que estamos conformes, estamos muy conformes, porque todos estos temas hace 60 días atrás eran imposibles de charlar. Con las estaciones de servicio se anunció concretamente un plan de modernización que incluye 2 o 3 cosas importantísimas. Primero, el cambio de los tanques de almacenamiento por tanques de doble pared, con lo cual además tenemos mayor seguridad ambiental, pero aprovechando el cambio se van a generar mayor volumen de almacenamiento. Además va a haber más islas de expendio en las mismas estaciones de servicio, pero además con bombas con un caudal mayor, con lo cual va a haber más bocas de expendio, mayor cantidad de combustible y más rapidez en la carga. La verdad que esto esas son inversiones que va a hacer YPF en el marco de esta modernización con sus concesionarios de estaciones de servicio. Ahora, ¿qué es lo que buscábamos nosotros? La verdad que todos los fueguinos estamos cansados de perder 2 o 3 horas de nuestra vida cada vez que tenemos que cargar nafta. Y alguno podrá decir que correspondía o no correspondía, pero lo que necesitábamos era solucionarlo de alguna manera. Y aprovechamos esta verdadera oportunidad, esto es lo que hay que entender. Y otro temita fue que apareció Planta Orión. Bueno, Planta Orión. Hoy dijeron 150 millones de dólares. Y yo la verdad que no me asusto en la inversión de 150 millones de dólares. Si tiramos esa cifra fríamente en una mesa y una familia que hoy está atravesando una situación difícil, seguramente debe pensar que es una cifra millonaria. Pero ojalá, hablamos de trasladar la planta a una zona más segura. Ojalá los ciudadanos de Ushuaia jamás tengamos que atravesar una desgracia de Planta Orión. Ojalá, porque si no ahí nos vamos a dar cuenta que 150 millones de dólares es una cifra insignificante para preservar la seguridad de las personas. De todos modos hubieron 2 cosas en función de eso en la reunión de hoy, ¿no? En principio Garófalo fue, más allá de que dejó la puerta abierta para poder charlar y ver de qué modo entre la provincia, YPF, podía estudiarse esta posibilidad, dijo, la empresa hoy esos 150 millones de dólares lo pone en crecimiento de la empresa. Digo, eso fue categórico. Está bien, pero también, y esto, bueno, nosotros participamos en 2 reuniones además de esta, en la que se hizo en Buenos Aires, la que se hizo en la Casa de la Cultura en Río Grande. Y además, en el marco de esas charlas, cuando hablamos de Planta Orión, que ya ellos estaban expresando la envergadura de la inversión, esto no quita que lo que debe hacerse es empezar a utilizar la imaginación y la tecnología, porque, a ver, decimos, como bien dice el legislador, que es una bomba de tiempo en el medio de la ciudad, lo que tenemos es que por lo menos mitigar los peligros. Entonces, evidentemente habrá que hacer una inversión, que no será la de los 150 millones para el traslado, pero sí para adecuarla con la mayor cantidad de grado de seguridad para que minimicemos los riesgos al máximo, para que después no estemos llorando sobre una desgracia, ¿no? ¿Qué futuro tiene en el ámbito de la legislatura luego de esta reunión la aprobación o no del acuerdo? Bueno, yo he sido categórico con mi posición personal y la verdad que sería maleducado si hablo hasta de los propios integrantes de mi bloque. Si la empresa sigue con esta tesitura de acompañar y modificar su compromiso con su reserva empresaria, o sea, con responsabilidad social empresaria, perdón, la verdad que uno no tendría objeciones para acompañar. Por lo menos el movimiento no objetaría, no tiene objeciones ni dudas. No, porque si vemos que la provincia va a estar beneficiada, que los ciudadanos de Tierra del Fuego van a ver un beneficio aparte de los trabajadores que se dedican al petróleo, la verdad que sería injusto oponerse a la concesión. Lo que pasa es que hay que decir una cosa, Edith. La estructura de negociación de este contrato es exactamente igual al de Roche. La diferencia está en la envergadura de cada una de las concesiones. O sea, evidentemente, el canon por permanencia en la concesión no es lo mismo para Roche que para YPF, porque YPF es 5 veces más grande que la
concesión de Roche. Sí, Roche tiene el 10%, el 30% tiene, en este caso, ISUR, claro, y el otro 60% es Total, que ya es otro tema, ¿no? Otro tema. Pero digo, en función de cuál fue el esquema de renegociación, es muy similar al de Roche. Porque si no, si nos quedamos solo en discutir la responsabilidad social empresaria, pareciera poca cosa. No, pero como que vamos por las obras, ¿no? Pero si depende de eso, que uno apruebe o no, cuando nosotros estuvimos, lo otro tiene que estar garantizado. Luego de la aprobación de Roche, si yo no mal recuerdo, estuvimos en un programa contigo. Sí. En ese programa yo te dije que una de las cosas que había generado mi condición de apoyar esa renegociación había sido la confianza que le tenía a determinados integrantes de la planta permanente de la Secretaría de Energía, que habían sido los que habían estado sentados discutiendo, que eran jóvenes profesionales fueguinos que vivían en Tierra del Fuego y que querían mucho Tierra del Fuego, que son los mismos que luego hicieron esta renegociación. Y si el Tribunal de Cuentas, cuando hizo un cuadro comparativo entre lo que se había renegociado en Tierra del Fuego, se hubiese aplicado, por ejemplo, en Chubut, el beneficio para Chubut hubiese sido de más del 1000%, ¿no? Con el mismo esquema de negociación en Tierra del Fuego. O sea que estamos convencidos de que es un buen acuerdo desde lo económico y desde lo que significa, además, como bien plantea YPF, el ADN de YPF. La verdad que nosotros coincidimos, por lo menos desde lo ideológico, qué es lo que ha significado YPF para la nación y para los que somos fueguinos y que conocemos YPF. Y tenemos la suerte de haber tenido, por ejemplo, mi padre trabajando en los 60 en YPF, reconocemos y sabemos todo lo que ha significado como empresa el beneficio a una comunidad y el desarrollo para una comunidad que ha llevado. Eso no hay duda alguna. Yo recordaba, por ejemplo, una cosa concretita. En Río Grande, cuando no existía nada, al campamento de YPF podíamos ir a nadar, por ejemplo, porque ellos habían hecho una... Yo viví en Río Grande durante 6 años y he estado vinculada casi directamente con esa empresa por una cuestión hasta familiar. Lo que yo digo, solo una crítica tengo. Digo, cuando las empresas son del Estado, lo que tenemos es la responsabilidad de cuidarlas. ¿Sí? Bueno, pero no... De cuidar y administrar bien sus recursos. Pero, Edith, porque muchas empresas del Estado... Edith, no nos podemos olvidar de lo que significó desde el 76 en adelante una política absolutamente deliberada para romper toda nuestra infraestructura nacional y empezar a generar las condiciones, como decía Bernardo Neusta, Doña Rosa, no podemos tener estos servicios y hay que privatizarlos. El Estado tiene que empezar a ser sinónimo de eficiencia en las empresas. Por supuesto, es un fíjense desafío. lo que es aerolínea. Sí, la verdad, yo veo aerolíneas y veo eso. Y lo que hay que entender es que el Estado somos todos, ¿no? Tal cual. Que si perdemos eso de vista es muy complicado. Lo que suponen ustedes, digo, ¿cómo sigue esto? Como presidente de la comisión, ¿habrá otra reunión? Mira, ¿Sacarán un dictamen? Nosotros ahora vamos a tener una reunión con los 2 sindicatos, porque ellos tenían cosas que plantear, que va a ser el día 30 de septiembre. Y después del 30 de septiembre es muy difícil que vamos a tener una reunión con ISUR, porque ya agotaron las instancias. Ya estarían todas las instancias agotadas y quedaría simplemente dictaminar y después llevar al recinto y bueno, cada bloque o cada legislador votará a conciencia por aprobar o rechazar el convenio. ¿Y esto será una adenda a aquellas cosas que han podido incorporar en la negociación? Eso es una adenda. ¿De común acuerdo? Es una adenda que deberá hacer la empresa con el gobierno de la provincia. Porque hay un dato que no lo planteamos acá. El monto en responsabilidad social empresaria del inicio del acuerdo eran 3 millones y hoy 3 millones de dólares. Y hoy la empresa lo duplicó, puso 3 millones de dólares más a discutir con la legislatura del gobierno cuál sería el destino. O sea, eso sí o sí habría que llevarlo por el lado de una adenda. Las otras cuestiones eran discusiones políticas. Me parece que sí vamos a tener que ver gestos. O sea, yo quiero ver el gesto de YPF acordando con la Cámara Metalmecánica de Río Grande el acuerdo de capacitación y el acuerdo de empezar a contratar las empresas fueguinas para que trabajen en sus yacimientos. El resto es un compromiso. Es un compromiso político. Que es no solo político, vamos a pretender seguramente que también se escriba, ¿no es cierto? Nadie pretende que, por ejemplo, la planta Orión se traslade del lunes al viernes, pero tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un compromiso de tiempo, ya sea en 1 año, en 5, en 10, pero el compromiso debe estar escrito, porque si no las palabras en este país... Todos tenemos experiencia, se las lleva el viento. Tal cual. Y aparte las cosas cambian tan vertiginosamente. Otro tema que tiene que ver con esto, la empresa provincial de energía. Sí.
Está en comisión. Está en comisión. La última charla que tuvimos fue con la gente de la Inspección General de Justicia, con la Fiscalía de Estado y con la gente de la Secretaría de Energía. La gente de la Fiscalía dejó algunas inquietudes, estamos analizándola en el sentido de que no terminamos de acordar si tenía que ser una sociedad con participación estatal mayoritaria o una sociedad del Estado, directamente una sociedad del Estado. Estamos en esa discusión, nos parece que es absolutamente necesaria saldarla porque, entre otras cosas, lo que nosotros estamos hablando hasta ahora es de lo que hoy está en explotación y lamentablemente ya este gobierno, por ejemplo, viene perdiendo 7 años en poner en el tapete de la explotación de hidrocarburos el área CA2. Estamos absolutamente necesitados de recursos y tenemos un área petrolera durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué piensa el movimiento de este proyecto? Totalmente de acuerdo, hemos acompañado y le hemos dado el impulso que se necesita en la comisión. Hay que seguir discutiéndolo, pero estamos convencidos de que la provincia necesita de una vez por todas tener su empresa y poder ser partícipe de la renta de los hidrocarburos y de la energía. Antes de irnos, yo empezaba el programa diciendo que dejábamos una semana con un paro nacional, medidas de fuerza de Ciprosa. Esta semana, bueno, la gente se manifestó en la legislatura. La mayoría de los legisladores dijeron, bueno, no nos queremos meter en cuestiones que no son propias nuestras, que es la discusión salarial. ¿La postura va a seguir siendo la misma? ¿Cómo se va a comportar la legislatura frente a los requerimientos de los gremios? Mire, yo creo que nosotros hemos dado muestra de una legislatura absolutamente comprometida con la problemática que se van desarrollando en nuestra provincia. No creo que la legislatura varíe ese posicionamiento. Hay un pedido concreto por parte de los gremios que es la generación de una comisión de seguimiento laboral. En uno de los cuartos intermedios que tuvimos en la sesión anterior, en la última sesión ya empezamos a discutirlo y empezamos a intentar consensuarlo. Hay que terminar de hablarlo, pero una de las posibilidades es poder generar esta comisión y que esta comisión sea una especie de veedora, ¿no? Para ver cómo se llevan adelante las cuestiones. Lo que nos parece, por lo menos a mí desde lo personal, es que no podemos permitirnos que el Ejecutivo Provincial vuelva a transitar el camino de generar las condiciones para que los conflictos se vayan de madre. Es responsabilidad suprema del Ejecutivo tener la capacidad y la responsabilidad y la madurez de sentarse con sus trabajadores, no generar condiciones de conflicto y encontrar vías de solución. Nos estamos yendo, pero sintéticamente. La verdad que coincido plenamente con Eduardo. La legislatura es una caja de resonancia, pero las puertas siempre han estado abiertas para todos los sindicatos. Y nos parece a nosotros que lo que no podemos hacer es decir si el 21, si el 30 o si el 50 es un porcentaje que está bien o que está mal. Nosotros vivimos en Tierra del Fuego, sabemos lo que es ir al supermercado de Tierra del Fuego, sabemos lo que es pagar los impuestos en Tierra del Fuego, entonces lo que no podemos hacer es negarle la posibilidad a cualquiera de los sindicatos que hoy están en puja, de que se sienten a dialogar y que traten de conseguir una mejora, ya sea para este año o para el año próximo. Lo que no podemos hacer es negarnos a esa discusión, que es una discusión que se basa en hechos reales. La verdad que la inflación nos llega a todos, o sea que negar que un docente, que un empleado del escalafón húmedo o que un profesional del hospital vive holgadamente, la verdad que sería tapar la realidad con las manos. Gracias por haber estado. Varios temas nos van quedando después. Paquete accionario del BTF con el IPAUS, etcétera, etcétera. Varios temas, digo, para lo que queda del año importantes para debatir. Acá estaremos. Gracias por haber venido. Y nosotros nos encontramos dentro de una semana. Gracias por acompañarnos. Chao. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El Espejo, para vernos un poco más. El Espejo. El Espejo.